buscamos es alcanzar un conocimiento científico, eso no se va a olvidar. En este momento estamos trabajando lo que es el objetivo general y vamos a ir viendo algunas condiciones que debe cumplir el objetivo general, tanto en su forma redactada como en la intención y la correspondencia que debe tener con otros niveles para darnos cuenta que realmente está bien estructurado. Aquí, por ejemplo, dice una pregunta de examen que a veces se confunde para responderla, pero no es tan difícil porque dice qué relación hay entre el objetivo general y la pregunta de investigación. Tiene muchísima correspondencia por el hecho de que inclusive los que trabajan en el área de educación, la correspondencia sea desde el título, la pregunta, el objetivo general e inclusive la hipótesis. Prácticamente la estructura que sigue casi es algo similar. Por ejemplo, si yo me planteo una pregunta bien sencilla de cuál será, por ejemplo, la prevalencia del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas durante la semana de medicina en estudiantes de segundo curso de la gestión 2025. Esa es mi pregunta, quiero saber cuánto consumen, ¿verdad? Y lo que podría salir como objetivo es simplemente que nosotros reacomodemos todo, en los signos de interrogación, utilicemos un verbo al inicio infinitivo, que podría ser determinar, establecer, conocer, identificar, describir, analizar, cualquiera de ellos. En este caso, si yo quisiese convertir cuál será la prevalencia, entonces utilizo el verbo quizás determinar la prevalencia del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas durante la semana de medicina por los estudiantes o los universitarios de segundo curso. Entonces, fíjense, así de fácil tiene que ser llevarlo de la pregunta hacia el objetivo general, no es tan complicado. Es por eso que dicen hay correspondencia, tendría que existir correspondencia, para ver si realmente estamos haciendo adecuadamente todo ese recorrido lógico de la elaboración del trabajo de investigación. Entonces no se olviden en ese sentido. Ahora la hipótesis, un poquito adelantándome, ¿no? Es la respuesta anticipada, digamos, a la pregunta de investigación. Si estamos preguntando cuál será la prevalencia, entonces podríamos tentar una respuesta anticipada de decir el consumo es de un 65%. ¿Sí? Entonces la prevalencia es de un 65%. Entonces eso vamos a demostrarlo con toda la investigación, solo que estamos planteando una posibilidad de lo que vaya a ocurrir. Que lo vamos a leer en su momento, ¿no? Un poquito más adelante. Bien. En una investigación, el objetivo general también constituye un fin que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, si yo logro alcanzar el objetivo general, voy a poder responder la pregunta de investigación. Y con esto, casi hemos alcanzado la parte final de ese trabajo de investigación y quizás hemos encontrado muchas otras dudas más, ¿no? Para cada forma de preguntar existe una categoría de objetivo y que permite dar respuesta a esa pregunta. Hay niveles de investigación que coinciden con esto, entonces no es tan difícil tampoco, pero sí hay que ubicarse, porque el tipo de pregunta sería de esta manera, donde a veces estamos nosotros utilizando estos verbos infinitivos para poderlos manejar en la relación del objetivo general o términos específicos, que significan un cierto nivel de investigación. Por ejemplo, cuando estamos recién conociendo o empezando a indagar sobre un tema que es nuevo, entonces la pregunta sería, ¿qué hay acá? ¿Qué hay de nuevo? Entonces estaríamos explorando. Si ya después de explorar vamos a encontrar algo y lo empezamos a describir, entonces, ¿cómo es? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Si vamos a entrar a un siguiente nivel de analizar, por ejemplo, vamos a tener intención en qué medida se corresponde, o la pregunta, en qué medida se corresponde. Si vamos a querer comparar, hablamos de qué diferencia hay entre A y B. Si quiero explicar un fenómeno, la pregunta es ¿por qué se presenta ese fenómeno? Quiero predecir, entonces, ¿cómo será en el futuro? ¿Cuál será la sobrevida que vaya a tener este paciente con cáncer con este tipo de
alcance, ¿no? Otro nivel, proponer, ¿no? Como sería una propuesta. Modificar qué cambios se pueden predecir para confirmar qué relación existe o evaluar qué tan efectivo es. Entonces acá probablemente tenemos algunos verbos, pero no todos estos verbos también van a ver que sirven para redactar los objetivos de investigación. Primero, pues han debido dar un listado, ¿verdad? De verbos que se utilizan. Pero ahí hay que tener cuidado porque, primero, de acuerdo al tipo de proyecto que nosotros vamos a trabajar, ya de alguna manera volvemos a recordar esto, hay dos tipos de proyectos. El primero que va a identificar los problemas, que es el proyecto de investigación, como el cual estamos empezando a trabajar. Y cuando ya tengamos todos los resultados y sepamos dónde está el problema y en qué magnitud o frecuencia se presenta, vamos a ir a ver el proyecto de intervención. Que no lo voy a tocar yo, sino eso lo van a ver en quinto cuando estén trabajando con administración y gerencia de salud. Y lo van a entrar más en lo que va a ser el interno, ¿no? Entonces, ahí te plantean verbos para ambos. Pero esos verbos hay que también saberlos como que elegir. Porque hay verbos para el proyecto de investigación, para los objetivos generales y específicos, y hay verbos para los objetivos generales y específicos para los proyectos de intervención. Generalmente son actividades. Vamos a ver algunas cosas más adelante. Bien, ahora, ¿dónde se expresa el fin de los objetivos de investigación? El fin de los objetivos debe expresarse en los resultados y en las conclusiones. Entonces nos estamos anticipando a ver cómo va a quedar ya el resto del trabajo. Si lo estructuro bien, mi objetivo general y tengo mis objetivos específicos, ordenados, de manera lógica, de acuerdo a cómo yo voy a ir haciendo todo el desarrollo de este trabajo, de la misma forma cuando yo haya hecho la recolección de la información, voy a colocar este esquema en resultados. Y en ese orden lógico de los objetivos específicos, tengo que colocar los resultados. ¿Por qué? Para que yo vaya entendiendo lo que estoy trabajando. Ese es el orden. Y cuando vayamos a armar conclusiones, igual. Quizás vamos a fusionar algunos resultados y vamos a tener una conclusión, dos conclusiones o tres de los 4 o 5 objetivos que nos hayamos planteado. Entonces, esto viene en el mismo orden. Por eso, el trabajo de investigación es demasiado exigente y lo que se tiene que aprender es esa metodología, esa manera de hacer este tipo de trabajo, porque si no lo respetamos así, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ver que se entienda o que se interprete adecuadamente también esa información. ¿Sí? Entonces ya sabemos anticipadamente cómo debería quedar también estos resultados, ¿no? Formular unas conclusiones también que no corresponden con los objetivos es como emprender un viaje pensando en llegar a un destino pero acabar en un lugar diferente. Y eso es lo lamentable cuando veíamos esa figura inicialmente, ¿no? De dar vueltas alrededor, caminando sobre sus propias huellas, no se da cuenta hacia dónde está yendo. Puede que suceda esto. Si nosotros no somos exigentes en la redacción y el respeto de cómo deberíamos manejarlo, entonces vamos a tener conflictos porque ni nuestros resultados ni nuestras conclusiones se van a entender. Y lo que va a leer un investigador que le interesa tu tema se va directamente a las conclusiones. Entonces ahí observa cómo terminaste con todo y recién también vuelve para atrás a seguir complementando la lectura. Pero las conclusiones para nosotros es sumamente importante, ver cómo terminaste. ¿Está ordenado o no está ordenado? Entonces ahí es lo que dice, pensaba ir a este lugar pero aparecí en este otro. Entonces no sabía lo que querías. Y ahí está la insistencia de que los trabajos que ustedes están proponiendo realmente sean más adecuados, de que primero surja porque a ustedes les gusta, les motiva, quieren hacerlo, y después ya va a venir el resto de que van a poderlos armar, los van a poder ir desarrollando cada día. Entonces a eso se refiere también, que no es en vano la insistencia que tenemos en que cada cosa vaya a ser bien elaborada. Si los objetivos permiten dar la respuesta a la pregunta de investigación, entonces estos deben estar en estrecha correspondencia también con las conclusiones. Entonces estamos yendo para arriba, viendo esa
ese tipo de control de calidad y volviendo para ir terminando de la manera más adecuada. Así no perdemos el norte. Y a veces nuestros tutores o directores de tesis que están revisando las investigaciones te dicen, mira, te saliste de esto y como que habría que volver a traer toda esta información por este lado y lo encaminar bastante bien. Entonces no van a permitir que esto sea, digamos, se vaya para cualquier lado. Entonces ahí sí se va a disipar, se diluye toda la información y nos va a bajar de mano. Entonces a eso se refiere también. Es importante señalar que estos objetivos, hablando de los específicos, también implican logros de investigación, es decir, que el logro de cada objetivo específico debe expresarse en las conclusiones. Tengo 4, podrían salirme de 4 objetivos específicos, podrían salirme 4 conclusiones. O podrían salirme 3 conclusiones, podrían salirme 2. Pero esto depende de cómo vamos a funcionar toda la información, complementarla para poder terminar mi conclusión. ¿Sí? Pues esto es lo que tenemos que también observar. Entonces, por lo que cada objetivo específico debe conducir por lo menos a una conclusión, porque si no logramos sacar mi conclusión, también hemos hecho algo mal. Ahora, ¿qué aspectos debe contener el objetivo general de una investigación? El objetivo general debe incorporar los mismos aspectos que la pregunta. Lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia del consumo? Y el objetivo sería determinar la prevalencia del consumo. Entonces, significa que solo estamos haciendo modificaciones en algunos puntos de la redacción. Y ahí hay la correspondencia. Parece repetitivo, pero lo que nosotros tenemos que cuidar es que haya la lógica y se respete el rigor, ¿no? En vista de que el objetivo general de una investigación se formula de tal manera que el logro implica la respuesta a la pregunta de investigación o al enunciado, dice todo objetivo general debe contener los mismos aspectos que conforman la pregunta de investigación que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de consumo? Y el objetivo de determinar la prevalencia de consumo. Entonces ahí estamos viendo claramente. Pero acá hay algo que ustedes tienen que saber, y esto solo lo encontré en un libro en la biblioteca de la ICI en ese momento, que te decía cómo deberías redactar un objetivo general. Y eso ya no está, ni siquiera te lo enseñan. Algunos colegas me dicen que los vas a enseñar, ellos tienen que ver y buscar cómo lo van a armar. No, aquí lo que nos interesa es que hagamos unas cosas, que los trabajos de investigación, sobre todo esta parte, estén bien elaborados. Entonces, algo similar a como cuando decimos qué partes tiene la oración, entonces ustedes dirán sujeto, verbo, predicado, complemento, etc. Algo similar sucede con la redacción que debería tener el objetivo general. Entonces acá te dicen, ¿no? Debería existir un verbo que indica el grado de complejidad del objetivo, ¿no? Un verbo infinitivo, ¿no? El evento o los eventos de estudio, las unidades de estudio, la temporalidad y el contexto. Entonces, 5 cosas que siempre debemos recordar que el objetivo general tiene que llevar. Cuando evaluamos los trabajos nos fijamos en esto. ¿Cumple o no cumple? Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes? No se los pregunto de esa forma, sino que les pongo varios objetivos y ustedes me dicen, ¿cumple o no cumple? Y si cumple, ¿por qué cumple? Si no cumple, ¿por qué no cumple? Entonces ustedes dirán, el primer objetivo general que nos ha planteado si cumple porque tiene los 5 componentes: verbo, evento, unidad, temporalidad y contexto. Quizás lo van subrayando, ¿verdad? El segundo objetivo general no cumple porque le falta contexto, temporalidad, o no tiene la unidad de estudio. Entonces ustedes van identificando de esa forma cómo deberíamos ver. ¿Sí? Es necesario que tengamos que, como les digo, no hay en otro lado, no te dicen cómo deberías hacerlo. Y yo prefiero decírselos para que en algún momento, si ustedes me van a evaluar en algún trabajo de investigación, que lo pueden bien, ¿verdad? Si no, van a tener ahí dificultades en que no puedan interpretar cómo se ha redactado. ¿Sí? Muy bien. Acá tengo un ejemplo. El ejemplo lo he puesto de colorcitos. Dice, ¿no? Identificar las razones que motivan a los padres a maltratar físicamente a sus hijos en un grupo de familias del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca en 2020. Yo prefiero que se copien a esta fotografía que queda ahí volando o lo borran.
Ahora, ¿qué he hecho con esto? Con los colores, el verbo infinitivo y el predicado. El evento son las razones que motivan a los padres a maltratar físicamente a sus hijos. Eso es el qué, digamos, el que estoy queriendo investigar. La unidad de estudio es un grupo de familias dentro del municipio de Sucre, pero aclaramos, ¿no?, del departamento de Chuquisaca también. El contexto está en el municipio de Sucre y el departamento de Chuquisaca, y la temporalidad está en el 2020. Entonces, fíjense ustedes qué tan sencillo es colocar esto de esa forma. Ustedes lo que tienen que hacer solamente es fijarse y ver cómo y qué significa cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, quizás han visto esto el año pasado, pero es lo que nosotros tenemos que ver y que se respete en los trabajos de investigación cuando los vayamos a revisar. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Porque esto para el objetivo general es sumamente importante, cosa que no sucede para los objetivos específicos. Los específicos anticipando ya pierden el contexto y la temporalidad. Entonces solamente me quedo. En este caso estamos hablando del objetivo general. Bien. ¿Cuál es la característica fundamental de un objetivo? Los objetivos se inician con un verbo en infinitivo e involucran logros. Entonces depende mucho del verbo que vaya a utilizar. Si voy a usar el verbo identificar, es sumamente distinto al de describir. El de describir es sumamente distinto al de analizar, al de conocer, al de establecer, al de determinar, que son niveles diferentes y que van por un logro un poquito más grande cada vez. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, aquí lo que les comentaba, no todo verbo en infinitivo representa un logro, ya que algunos sugieren actividades. Por ejemplo, a la secretaria le decimos redacte una carta. Bueno, inmediatamente redacta y conocimiento científico ha salido de eso. Solo es una actividad, empezó, terminó al instante. Revisar las actividades de la semana de medicina, por ejemplo. Mira, así me falta la aguja hoy día. Revisaron conocimiento científico, nada, ¿verdad? Estudiar, aquí hay una controversia, pero es ambigüedad también, ¿no? Es muy ambiguo, es muy grande, que a veces ya no lo estamos usando tampoco. Medir, vamos a medir, algún tipo de instrumento, ¿no? Va a producir algo, pero no es un conocimiento científico de ello. Reflexionar. Reflexionen porque se sacaron baja nota en el primer parcial. Entonces agachan la cabeza, eso es todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que decía, quizás estos verbos me van a servir para los proyectos de investigación. Quizás solo tengo que redactar alguna carta, un documento, revisar algo, pueda medir algo, no sé, o llegar a una reflexión, pero no te produce conocimiento. Y esto es lo que confunde. Se van a equivocar, todavía estoy viendo en su elaboración de objetivos de este tipo de verbos, nuestra obligación de decirles hay que cambiarlo, porque esa no es la intención que tiene, sino deberíamos colocar otro cambio. Y para evitar esto, les voy a dar un artículo de uno de los hospitales de Chile, para que ustedes puedan ver cómo se elabora una pregunta, los objetivos y lo que son las hipótesis. Van a ver un listado de los verbos que se utilizan en las investigaciones, sobre todo cuantitativas. Van a ver el significado que tiene cada una de esas, más los ejemplos que tienen. Entonces, esto es muy útil para que ustedes puedan empezar a trabajar en el tema. Ahora, la complicación es si tú quieres hacer un poco cualitativo. Acá hay otro tipo de verbos con otras intenciones. Pero eso no lo vamos a tocar. Uno o dos grupos que quieren hacer una investigación. Bien, un error frecuente en la investigación consiste en confundir las actividades con los objetivos de investigación.
El objetivo general también expresa el tipo de investigación usando el verbo. Esto es algo muy interesante. Quizás no lo visibilicen en este momento que van a empezar a hacer, pero a medida que sepan cómo son los diseños, van a decir, este verbo me lleva a hacer esto. Entonces ahí te das cuenta también cómo vas a trabajar. El objetivo general define el tipo de investigación que se realiza. Y una investigación debe acá. Otra pregunta, ¿cuántos objetivos generales debería redactar? Uno solo. Entonces, una investigación debe tener solo un objetivo general. Pero si ustedes son un poquito, digamos, minuciosos más adelante, ¿y por qué veo acá dos? Habría que indagar si la investigación está distribuida en dos fases, en dos tiempos, y ahí sí podría existir. Pero generalmente tiene que ver uno, y los objetivos específicos son los que se van a encargar de hacer este tipo de separación, ¿no? Pero eso lo hacemos cuando ya tenemos un poco de experiencia, porque hay que tener mucho cuidado de armar muy bien todo esto y no confundirlo, ¿no? Entonces, si tenemos un solo objetivo general, este debe representar el nivel máximo hasta donde voy a llegar como investigador. Entonces, es un estudio particular, vamos a ver el grado de elaboración del conocimiento al cual nosotros aspiramos llegar. Eso depende de qué. También no es un asado, sino simplemente de inventarme, sino que lo que yo estoy teniendo es que a través de la lectura, la revisión bibliográfica, he identificado hasta dónde he llegado los demás investigadores. Entonces, ya exploraron, perfecto, ya describieron, bien. Entonces vayámonos al siguiente nivel, que va a ser analizar. Vamos a correlacionar, vamos a ver la causa, vamos a intentar explicar. Quizás en estos niveles nos vayamos a mover, pero te lo va a decir la literatura. Entonces ahí identificamos en este tema. ¿Cuántas metas puede tener un objetivo? La incorporación de más de una meta en un objetivo indica que se trata de un objetivo que debe redactarse, de más de un objetivo que debe redactarse de manera separada. Ocurre lo siguiente, por ejemplo, te ponen dos verbos, dice identificar y describir, y le pones el resto. Identificar, digamos, la característica de los estudiantes o a los estudiantes y por curso, etc. Y describir la característica de consumo. Pero esto no es correcto, lo que deberíamos hacer es separar un verbo, un objetivo tendría que ir como identificar, tendría que ir como describir. Pero esto no sucede en el objetivo general, tenemos que elegir cuál es el que queremos alcanzar. Entonces ahí es lo que te dice, también tenemos que tener cuidado. Los objetivos de investigación deben iniciar con un solo verbo, lo puedes decir, con un solo verbo. Pero el verbo al cual queremos alcanzar es el objetivo general, y dentro de los específicos vamos a ver cómo se van a ir separando las cosas. Empezando un poquito con lo que son los objetivos específicos. Los objetivos específicos indican estadios, indican niveles del daño, ¿no? Que tiene que subir, ¿para qué? Para alcanzar el objetivo general. Como los objetivos de investigación son de carácter integrativo, el alcanzar determinado objetivo general, primero requiere que hagamos algo muy pequeño, vayamos subiendo un peldaño mejor, como este niño, ¿verdad? Por ahí está la mamá ahí arriba mostrándole un helado, un juguete, y el niño se da la forma de poder llegar, pero no llega de la misma forma. El primer esfuerzo puede hacerlo de esta forma, pero se va a cansar, ¿verdad? El siguiente puede que se arrastre. El tercero, y lo que va a hacer, se va a sentar y se va a dar la vuelta. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestros objetivos específicos tienen que armarse de cierta forma, pero que también contribuyen a alcanzar y llegar al objetivo. Entonces, es algo muy natural en los niños que observamos, porque no se ven cómo van a subir de la misma forma. Bueno, a ver, intentemos descifrar esa cosa. Tenemos algo más.
Bien, a ver, veamos eso, los objetivos específicos de investigación. A ver, leíamos también que el que no tiene objetivos no puede alcanzarlos, ¿verdad? Ustedes tienen un objetivo, vencer la asignatura, varias de las asignaturas para irse para el tercero, pero esos son parte de los objetivos específicos. El objetivo más grande es llegar a graduarse como médico, ¿verdad? Pero hay que vencer varias etapas, es decir, 5 cursos más el internado, ¿no? Y ahí hay varias cosas que tendríamos que manejar. Sabemos que el objetivo general es el enunciado global que se pretende alcanzar en la investigación, expresa un propósito, contribuye a que logremos una solución del problema y responder a la formulación de la pregunta. Estos son los puntos claves, digamos, el por qué vamos a trabajar como objetivo general. En cambio, los objetivos específicos son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Se refiere a sus temas o partes del objetivo general, pero acá hay que ser muy cuidadosos, deben ser lógicos, deben ser precisos, deben ser realizables, deben ser observables y deben ser medibles desde el punto de vista cuantitativo. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado. Cuando te dicen lógico, es por el ejemplo que les decía o les preguntaba la anterior vez cuando despiertan qué es lo que ustedes hacen. Me daban varias cosas, ¿no?, de respuesta, pero la respuesta era de los ojos. Entonces, de la misma manera, el objetivo específico 1 tiene que empezar de esa forma. ¿Con qué voy a empezar a trabajar? ¿Cuál va a ser mi primer paso? Puede que al inicio los redacten de manera desordenada y es obligación nuestra de decirles ordenalo, ponlo en orden lógico, porque esto no está yendo a recabar adecuadamente toda la información que tú tienes. Y de esa manera nosotros, ¿no?, debemos redactarlo de una manera precisa, debemos pensar que sí, vamos a realizarlos, podemos abordar la información y terminar con esos datos de que son observables, los vamos a encontrar, están ahí o están en algún lugar, sea una persona o algún documento, y de alguna manera vamos a hacer mediciones con esa información. Eso es lo que significa. Hay sugerencia de no proponer objetivos exagerados, imposibles de resolver. Depende de qué, del tiempo y del dinero. Es decir, hay que tener cuidado. Puedo plantearme cosas que se podrían hacer, pero no tengo el dinero suficiente para poder llegar a hacer. Digamos, quiero hacer un trabajo sobre patología tiroidea. Mira, me interesa, pero ¿tienes todo el dinero suficiente para hacer las pruebas de reactivos y de hormonas? Ahí eso nos sale el camino todo, ¿verdad? Entonces no. Solamente hacer el análisis de los alimentos, digamos, quiero analizar si tienen microorganismos las empanadas que comen allá afuera, porque toman el contaminados con algunas cosas, no importa. Y el otro tema, el otro recurso es el tiempo. ¿Qué tiempo tienes para hacer esto? Tengo que hacerlo para la siguiente semana, no la semana. Y acá tiene que ser 1 mes, 2 meses, porque lleva su tiempo hacer las cosas. Entonces ahí tenemos que ver esos dos tipos de situaciones y los objetivos tienen que estar trazados de esa manera. Tampoco debemos minimizar nuestros objetivos, hacerlos tan simples, ¿verdad? Por ejemplo, identificar la edad, describir no sé qué cosa más. Podríamos hacer, ¿no?, de una vez, caracterizar las variables sociodemográficas del grupo de estudio, nada más. Y ahí que puede ser la edad, el sexo, procedencia, nivel socioeconómico, educación, y no se da de un solo objetivo. No hacerlos tan simples uno por uno. Entonces también hay que tener cuidado. Y deben ser retos alcanzables, como les decía, ¿no? Depende del dinero. Puede que se haga un financiamiento, pero igual, piénsenlo bastante bien. Y vamos a los ejemplos.
algo que debemos construir primero. Eso es la lógica, ¿no? Tengo la idea de investigación, tengo el planteamiento del problema, es decir, he seleccionado bien el tema de otros, he formulado la pregunta de investigación, he podido sacar el objetivo general, y del objetivo general me han salido los objetivos específicos. Ahora, al revés, ¿qué sucede? Voy a lograr alcanzar cada objetivo específico, alcanzo el objetivo general. Alcanzo el objetivo general y respondo a la pregunta de investigación. Entonces ya está mi contribución científica. Ese es el camino de ida y de vuelta que debo considerar para que todo esto también esté muy bien redactado, ¿sí? Miramos a ver el tiempo, dependiendo del tiempo. Ahí dice una idea, uso del celular. A algún grupo se le ocurrió en algún momento, nos gustaría trabajar sobre el uso del celular, pero acá tienen primero que definir si el uso del celular es su tema y si este está bien seleccionado o no, de otros que también pueden ser importantes. Entonces plantean su problema y dicen: los datos estadísticos internacionales mencionan que los adolescentes presentan los siguientes problemas de salud. Los adolescentes, ¿no? Acné, estrías, malnutrición, accidentes de tránsito y uso excesivo del celular. La decisión por investigar este tema es que a través de la observación es que hay un mal manejo del celular, cuando identifican los grupos de tema. El problema es que pasa desapercibido y está dañando la estética corporal. Entonces, esto es lo que les interesa, de lo que es el tema del uso del celular. Bien, veamos. Pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de la postura de la columna vertebral por el uso del celular en adolescentes de 14 a 19 años de las unidades educativas de la ciudad de Sucre en el 2020? Hicieron este trabajo. Bueno, lo que querían ver era si al usar el celular ellos mantenían la posesión erguida, ¿verdad? Recta. Pero lo que les ha ido llamando la atención es que adoptan ciertas posiciones, ¿verdad? Viciosas, ¿ya? Y eso es lo que quieren medir. ¿Cuál será la prevalencia de esa postura? ¿Qué inclinación tendrá? Entonces acá les preguntamos: ¿hay un instrumento para medir esto? Se pusieron a revisar literatura, preguntaron a un fisioterapista y a un ortopedista y dijeron: sí hay. Vamos a medir la angulación de esa columna y vamos a utilizar este tipo de instrumento. Perfecto. ¿Y saben usarlo? Bueno, pues vamos a capacitar. Entonces acá su objetivo general: establecer, fíjense, solamente el cambio de cuál es la prevalencia, y acá establecer la prevalencia de la postura de la columna vertebral por el uso del celular en adolescentes de 14 a 19 años de la ciudad de Sucre, Bolivia. Ese es el objetivo general. Y comienzan a salir los objetivos específicos. ¿Qué es lo que voy a hacer para lograr alcanzar lo que es esa medición, tener la prevalencia de esa postura? El primero que ellos se plantearon es identificar a los estudiantes de 14 a 19 años que utilicen un celular, y también lo veamos de acuerdo al sexo. Bien. Entonces acá no todos tenían celular en ese momento, y algunos no llevan, o los castigan, un sinfín de cosas, ¿verdad? No están portando en ese momento. Paso número 2, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que he podido identificar? Voy a describir el número de horas que utilizan el celular en la posición de parado, sentado y de acuerdo al sexo. Entonces hay dos posiciones. ¿Qué tiempo cuando estás sentado utilizas? Y cuando estás parado o caminando, ¿qué tiempo utilizas? Perfecto. Tercero, vamos a establecer la medición del grado de inclinación de la columna vertebral en posición de sentado y parado según sexo y curso. Y acá fue digamos, el que realmente era parte importantísima del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando fueron a ese colegio, identificaron todos los dos primeros, les dijeron: bueno, este día vamos a hacer el levantamiento de información, vamos a hacer la medición. Uno por uno me van a entrar los chicos, ¿sí? Entonces lo que hacían, ¿no? Los primeros cayeron como siempre, no sabían a qué se estaban metiendo. Entonces ellos entraban y les decían la instrucción: toma tu celular y comienza a revisarlo. Los revisaban, responde si hay algunas cosas que te han mandado. Entonces empezaban a hacer esto y empezaban a poner las cosas. Entonces, pero ellos ya los habían ubicado cerca del instrumento y les empezaban a ver las angulaciones que tenían. Luego les hacían sentar, lo mismo. Los que ya estaban por el medio, los estudiantes ya sabían que tenían que entrar más rayitos para que puedan ser tomados en la medición. Querían engañar, pero también ahí ya tenían otro plan.
que sabían qué tipo de aplicaciones utilizaban. Entonces ahí, a ver, interpreta el jueguito. Entonces se entusiasman con el juego, se olvidan lo que tienen que hacer, otra vez la posición. Entonces comenzaban a ver esa manera de tener los datos bastante bien sentado y parado. Entonces ahí vieron qué curso era el que tenía mayor problema, que fueron viendo la prevalencia, ¿no? Y acá lo que tuvieron, en el último punto, comparar la prevalencia de la postura de la columna vertebral. Adecuada e inadecuada. Eso terminaba así. Si era inadecuada, bueno, ahí tienes que visitar a estos médicos para que puedas hacer un tipo de ejercicio y te lo corrijan, ¿no? Entonces esto se veía de acuerdo a edad, sexo. Entonces fíjense en una intención de trabajo muy interesante que han podido desarrollarlo de esta forma. Que no era tan difícil tampoco, solo era tener cuidado en tomar las mediciones adecuadamente y hicieron la demostración muy interesante de este tema, ¿sí? Entonces, por ahora, ahí está un primer ejemplo. Mañana vamos a ver otro para que ustedes puedan tomar en cuenta. El día de mañana les voy a mostrar, aquí está el otro, a ver, analicen cómo está el objetivo general y cómo está el específico. Y a partir